¿Refleja un espejo el alma o solo la superficie? Isabel Diop se hizo la pregunta mientras el taxi se deslizaba por la calle Serrano, un río de luces navideñas y rostros apresurados. Madrid la recibía con el aire helado de diciembre y una promesa brillante, la de su nuevo puesto como directora de operaciones para El Espejo Dorado, el buque insignia de los grandes almacenes más lujosos de España. Pero antes de la presentación oficial del lunes, antes de los trajes de poder y las sonrisas corporativas, quería sentir el pulso real de su nuevo dominio. Quería ser, solo por unas horas, invisible, o eso creía. Vestida con unos vaqueros oscuros de corte impecable, un jersey de cachemira gris y unas zapatillas de deporte blancas que susurraban diseño en lugar de gritarlo, se bajó del taxi. Su abrigo sencillo pero de buena lana la protegía del frío. Su pelo un halo de rizos apretados, recogido elegantemente. A primera vista, una mujer con estilo, pero en el universo estratosférico de Serrano en vísperas de Navidad, y con la inmutable variable de su piel negra, sabía que su invisibilidad era una quimera. Sería vista, pero ¿cómo? Las puertas giratorias del Espejo Dorado la absorbieron hacia un mundo de mármol pulido, brillos dorados y un aire cargado con la mezcla embriagadora de pino fresco, canela y los perfumes más caros del mundo. El murmullo era constante. Tacones afilados, bolsas de papel crujientes, conversaciones ahogadas y villancicos orquestales. Era un espectáculo de opulencia, diseñado para seducir y quizás para intimidar. Isabel sintió una punzada de orgullo. Esto, pronto, sería parte de su responsabilidad, pero también una vieja y familiar sensación de alerta, la misma que la había acompañado desde su infancia en un barrio obrero, la que la había impulsado a través de becas, universidades extranjeras y consultoras implacables. La sensación de tener que demostrar siempre que pertenecía. Se dirigió a la planta de accesorios buscando un regalo para su madre. Vio un bolso de piel trenzada en un escaparate interior. Se acercó. Un vendedor joven, con el pelo engominado y una sonrisa ensayada, atendía a una pareja rubia con una devoción casi religiosa. Isabel esperó pacientemente. Cuando la pareja se fue, el vendedor, cuyo nombre en la placa leía Carlos, la barrió con la mirada, una fracción de segundo que pareció durar una eternidad, y luego se dio la vuelta para recolocar unos pañuelos de seda. Isabel carraspeó educadamente. «Disculpe», dijo. Carlos se giró lentamente, la sonrisa ensayada había desaparecido. «¿Sí?» Su tono era plano, apenas educado. «Me gustaría ver ese bolso, por favor». Carlos miró el bolso, luego a Isabel. «Es bastante caro», dijo, como si le estuviera haciendo un favor al advertirla. «Lo imagino», respondió Isabel, manteniendo la voz neutra. «¿Podría verlo?» Carlos suspiró, un sonido casi inaudible, pero cargado de fastidio. Se acercó al bolso. Lo descolgó con desgana y lo dejó sobre el mostrador de cristal, a una distancia prudente de ella. Mientras Isabel examinaba el bolso, sintiendo la suavidad de la piel bajo sus dedos, notó que Carlos no se había movido, pero su atención estaba en otra parte. Un hombre mayor, impecablemente vestido, se acercaba. Carlos se enderezó, su sonrisa ensayada volvió a aparecer como por arte de magia. «Señor Morales», dijo casi en una reverencia, «¿en qué puedo ayudarle?» El señor Morales, un hombre de unos 50 años, blanco, con el pelo plateado y una mirada que parecía tasar todo lo que veía, le dio una palmada paternal a Carlos. «Solo echando un vistazo, Carlos, asegurándome de que todo esté en orden para la avalancha». Su mirada se posó en Isabel. Fue un instante, pero Isabel sintió el escrutinio, el juicio rápido, la clasificación instantánea. Javier Morales, el director de la tienda, el hombre cuyo puesto, en cierto modo, ella supervisaría pronto. Morales se acercó al mostrador, ignorando a Isabel por completo. «¿Algún problema, Carlos?», preguntó, aunque su pregunta parecía dirigida a la presencia de Isabel. «No, señor», respondió Carlos rápidamente. «La señora solo estaba mirando». El énfasis en señora y la pausa antes de mirando no pasaron desapercibidos para Isabel. Morales asintió lentamente. Luego se dirigió a Isabel por primera vez. Su voz era melosa, pero con un filo helado. «Buenas tardes. ¿Busca algo en particular?» Antes de que Isabel pudiera responder, continuó. «Quizás le interese saber que tenemos otras tiendas asociadas con una gama de precios diferente. Podrían ajustarse mejor a lo que busca». La implicación era tan brutal como una bofetada. Isabel sintió la sangre subirle las mejillas, pero forzó una sonrisa tranquila. «Gracias por la sugerencia, señor Morales», dijo, leyendo su nombre en la solapa de su chaqueta. «Pero creo que encontraré lo que busco aquí.
Soy bastante selectiva. La mirada de Morales se endureció por un instante. No esperaba esa respuesta, esa calma. «Ah, sí», dijo arrastrando las palabras. «Bueno, Carlos está aquí para ayudarla, si necesita algo». Se dio la vuelta y se alejó, no sin antes lanzar una mirada significativa a Carlos. Isabel entendió el mensaje. Carlos ahora apenas la miraba. Dejó el bolso y se retiró a un rincón, fingiendo estar ocupado. Isabel se quedó sola en el mostrador, el lujoso bolso de repente frío e impersonal en sus manos. La sensación de alerta se había convertido en una campana de alarma resonando en su interior. Esto no era una simple observación, se estaba convirtiendo en una prueba de fuego. Decidió quedarse. Tenía que ver hasta dónde llegaba. Decidió probar en la planta de moda femenina. Mientras subía por las escaleras mecánicas, notó a un guardia de seguridad, un hombre corpulento con un auricular discreto que parecía seguir su trayectoria con más interés del habitual. Intentó ignorarlo. La planta de moda era un torbellino de colores, texturas y clientas cargadas de bolsas. Se acercó a una sección de vestidos de noche. Una empleada joven, con el pelo recogido en una coleta y una expresión amable, se acercó casi de inmediato. Su placa decía Laura. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó, con una sonrisa genuina. Isabel sintió un pequeño alivio. «Sí, gracias. Buscaba algo para una gala». Laura asintió con entusiasmo. «Tenemos unas piezas preciosas. ¿Qué estilo le gusta?». Mientras Laura le mostraba algunos vestidos, Isabel vio a Javier Morales aparecer al final del pasillo. Su mirada se cruzó con la de Laura, y aunque no hubo palabras, Isabel vio cómo la sonrisa de Laura vacilaba, cómo su postura se volvía menos relajada. De repente, Laura parecía nerviosa. Si me disculpa un momento», tartamudeó, «creo que me llaman, pero siéntase libre de mirar todo lo que quiera». Y se escabulló rápidamente, evitando la mirada de Isabel. Isabel se quedó allí, un vestido de lentejuelas negras en la mano, sintiendo de nuevo la fría corriente de la exclusión. Javier Morales no se acercó, pero su presencia era palpable. El guardia de seguridad también estaba allí, no muy lejos, fingiendo examinar unos cinturones. Se sentía observada, juzgada, como una pieza fuera de lugar en un tablero de ajedrez perfectamente ordenado. Decidió probar los probadores. Cogió 2 vestidos y se dirigió a la zona. Una empleada mayor, con el pelo teñido de rubio y cara de pocos amigos, la detuvo. «¿Va a probarse eso?», preguntó, mirando los vestidos como si fueran trapos. «Sí», respondió Isabel. La empleada suspiró. «Tendrá que esperar. Están todos ocupados». Isabel miró a su alrededor. Veía al menos 2 puertas de probadores vacías. «Pero esos parecen libres», señaló. «Reservados», replicó la empleada bruscamente. Isabel esperó. Vio a 2 mujeres blancas, vestidas de manera similar a ella, entrar y ser conducidas inmediatamente a los probadores reservados. La ira comenzó a burbujear bajo su calma exterior. Cuando finalmente le asignaron un probador, era el más pequeño, al lado del almacén. Mientras se cambiaba, escuchó a la empleada rubia hablar con otra colega fuera. «No sé para qué se molestan, como si fueran a comprar algo. Solo vienen a hacerse fotos para sus redes». Isabel salió del probador, dejó los vestidos cuidadosamente doblados y se alejó sin decir una palabra. Cada incidente era como una pequeña aguja, clavándose más y más hondo. No era solo mala educación, era un patrón deliberado. Vio a Mateo, un empleado que reconoció de las fotos del organigrama, de origen latinoamericano. Intentó cruzar su mirada buscando un atisbo de solidaridad, pero él la esquivó, poniéndose a hablar animadamente con un cliente asiático muy bien vestido. La ironía era dolorosa. El prejuicio tenía sus propias jerarquías. Decidió tomarse un respiro en la cafetería de la última planta. Mientras pedía un café, notó a Javier Morales y a Carlos sentados en una mesa cercana. No la vieron. Hablaban en voz baja, pero Isabel, sentada a una distancia prudente, pudo captar fragmentos de su conversación. Hablaban de la seguridad, de cierto tipo de gente que aprovechaba las multitudes navideñas. Y entonces escuchó a Javier decir, con una risa ahogada, «Y encima, con esos pelos, ¿quién se cree que es? Si no fuera por las apariencias, ya la habría echado. Esta gente no entiende de lujo, solo quieren aparentar». Carlos rió con ganas. El café se le heló en las manos. «Esos pelos. Gente como tú». Las palabras resonaron en su cabeza, haciendo eco de insultos pasados, de miradas condescendientes, de puertas cerradas. Ya no era una observadora, era el objetivo. La rabia inicial dio paso a una fría determinación. No iba a huir, no les daría esa satisfacción.
Había luchado demasiado, había llegado demasiado lejos para dejarse intimidar por un gerente de tienda intolerante y sus secuaces. Terminó su café, pagó y se levantó. Su plan había cambiado. Ya no se trataba de observar, se trataba de confrontar, pero a su manera, con su propio poder. Volvió a bajar, esta vez dirigiéndose a la sección más exclusiva, la más prohibitiva, la alta joyería. Sabía que allí la tensión llegaría a su punto álgido. Era el corazón del espejo dorado, el santuario del lujo donde las apariencias lo eran todo, y ella iba a desafiar esas apariencias. Vitrinas de cristal relucían con diamantes, esmeraldas y zafiros. Las pocas clientas presentes hablaban en susurros, y los vendedores se movían con una gracia casi reverencial. Isabel entró con paso firme. Inmediatamente sintió como todas las miradas se clavaban en ella. El guardia de seguridad se materializó discretamente cerca de la entrada. Un vendedor más mayor y aún más estirado que los demás se acercó, pero se detuvo a una distancia considerable, como si temiera contaminarse. Isabel lo ignoró y se dirigió a la vitrina principal. Allí, bajo una luz intensa, descansaba un collar de diamantes y platino, una cascada de brillo tan deslumbrante que parecía irreal. Fingió examinarlo con interés, inclinándose ligeramente sobre el cristal. Sabía que estaba forzando la situación, cruzando una línea invisible. Esperó. No tuvo que esperar mucho. Javier Morales apareció, flanqueado por Carlos. Su rostro ya no tenía rastro de falsa amabilidad. Era una máscara de ira contenida y desprecio apenas disimulado. Se plantó frente a Isabel, bloqueándole la vista del collar. Carlos se quedó un paso atrás, con los brazos cruzados, como un matón. «Señora», empezó Javier, su voz peligrosamente baja, «creo que ya le hemos dedicado suficiente tiempo. Esta sección es para clientes con cita previa o con un interés serio de compra». Isabel levantó la vista lentamente, encontrando su mirada sin pestañear. «¿Qué? ¿Y cómo sabe usted que mi interés no es serio, señor Morales?», preguntó con calma. La audacia de Isabel pareció enfurecer aún más a Javier. Su rostro enrojeció ligeramente. «Mire», siseó, «no sé a qué juego está jugando, pero se acabó. Está molestando a nuestros clientes de verdad y haciendo que mi personal se sienta incómodo. Le voy a pedir que abandone la tienda ahora mismo». Isabel no se movió. «¿Bajo qué pretexto? ¿Acaso he hecho algo malo?» «El pretexto», casi escupió Javier, perdiendo la compostura, «es que gente como usted no pertenece aquí. Esto es el espejo dorado, no un mercadillo, así que o se va por las buenas o llamaré a seguridad para que la saquen». El silencio cayó sobre la sección de joyería. Las pocas clientas miraban con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. Los vendedores parecían haberse congelado. Carlos dio un paso amenazante hacia adelante. Isabel sintió el latido de su corazón en sus oídos, la oleada de adrenalina, la vieja herida del racismo abierta y sangrando. Podía gritar, podía llorar, podía montar una escena, pero recordó quién era. Recordó el camino recorrido, el poder que pronto ostentaría. Respiró hondo, una, dos veces, aferrándose a su calma como a un salvavidas. Y entonces miró a Javier Morales directamente a los ojos, con una frialdad que heló incluso el aire cargado de lujo. «Tiene razón, Sto. Morales», dijo Isabel, su voz clara y firme, cortando el silencio como un bisturí. «Hay gente que no pertenece aquí». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire tenso. La expresión de Javier era de triunfo engreído. Pensaba que había ganado. Pero Isabel continuó. «Gente como usted, por ejemplo, no debería pertenecer a la dirección de esta empresa». La sonrisa de Javier vaciló, una sombra de confusión cruzó su rostro. Isabel dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, reclamando su espacio. «Nos veremos el lunes en la reunión de ejecutivos», añadió, su voz bajando a un susurro poderoso. «Soy Isabel Diop, su nueva directora de operaciones». El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. La mandíbula de Carlos cayó literalmente. Los vendedores abrieron los ojos como platos. Las clientas cuchicheaban. Pero la transformación más dramática fue la de Javier Morales. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez cerosa. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes, reemplazada por una incredulidad que rápidamente dio paso al pánico. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido, solo un balbuceo ahogado. Isabel lo sostuvo con la mirada un segundo más, dejando que el peso de la revelación se hundiera por completo. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y, con la cabeza alta, caminó lentamente hacia la salida, atravesando la multitud silenciosa que se apartaba a su paso.
El espejo dorado ya no parecía tan brillante. El lunes por la mañana llegó con un cielo gris plomizo, a juego con el ambiente tenso de la sala de juntas en la planta noble de la sede central del espejo dorado. Isabel Diop entró puntualmente. Vestía un traje sastre de color azul cobalto que irradiaba autoridad y elegancia. Su pelo estaba recogido en un moño bajo impecable. Saludó a los demás directivos con una sonrisa profesional pero reservada, tomando asiento a la cabeza de la larga mesa de caoba. Su mirada recorrió la sala y se detuvo, solo un instante, en Javier Morales. Estaba sentado al final de la mesa, encogido, pálido, evitando la mirada de todos. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. La reunión comenzó. Se trataron temas de ventas navideñas, estrategias de marketing, logística. Isabel intervino con preguntas pertinentes y comentarios agudos, demostrando un dominio sorprendente de los detalles para alguien que acababa de llegar. Cuando llegó el punto sobre cultura corporativa y experiencia del cliente, Isabel tomó la palabra. Como saben, comenzó, su voz tranquila pero resonando en la sala, pasé parte del fin de semana visitando nuestra tienda insignia en Serrano. Lo hice de incógnito, para tener una perspectiva real. Un murmullo recorrió la sala. Javier Morales se hundió aún más en su silla. Y lo que vi, continuó Isabel, fue profundamente preocupante. No mencionó nombres, no relató los detalles más humillantes, no buscaba una venganza pública. Su objetivo era sistémico. Habló de la desconexión entre los valores de la empresa y la realidad en el terreno. Habló de la importancia crítica de tratar a cada cliente y a cada empleado con dignidad y respeto. Habló de cómo los prejuicios, conscientes o inconscientes, son un veneno que puede destruir la reputación y el alma de una marca. Habló con la autoridad de su puesto, pero también con la convicción de su experiencia personal. No podemos permitir que el espejo dorado refleje una imagen distorsionada y excluyente, afirmó. Nuestros espejos deben reflejar la diversidad, la inclusión y la excelencia en cada interacción. Anunció su plan de acción, una auditoría externa independiente de la cultura laboral y el servicio al cliente en todas las tiendas, comenzando por Serrano. La implementación inmediata de un programa de formación obligatoria sobre diversidad, inclusión y sesgos inconscientes para todo el personal, desde los directivos hasta los guardias de seguridad. La creación de un canal de denuncias anónimo y seguro para empleados y clientes. Y finalmente, anunció una revisión completa de los protocolos de gestión y evaluación del desempeño, con un énfasis claro en el comportamiento ético y el trato respetuoso. Mientras hablaba, Isabel evitó mirar a Javier. Sabía que su destino estaba sellado. Al terminar la reunión, el director general se acercó a ella. Isabel, lamento profundamente lo que intuyo experimentaste. Confío plenamente en tu criterio para liderar este cambio necesario. Luego se dirigió a Javier y con voz grave le pidió que lo acompañara a su despacho. Javier se levantó temblando y salió de la sala sin mirar a nadie. Isabel sabía que sería suspendido de inmediato, pendiente de una investigación que, sin duda, llevaría a su despido. Era justicia, pero no le proporcionaba ninguna alegría. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo. Isabel se sumergió en la planificación de la auditoría y el programa de formación. Se reunió con Laura, la joven empleada que había intentado ser amable, y la animó, viéndola como una potencial agente de cambio. Tuvo una conversación difícil pero necesaria con Mateo, quien, avergonzado, admitió su comportamiento y expresó su deseo de mejorar. Supo que Carlos había sido despedido junto con Javier. El cambio había comenzado, pero era como mover un transatlántico. Había resistencia silenciosa, miradas recelosas, susurros en los pasillos. Una tarde, semanas después, Isabel en su nueva oficina. Las luces de Navidad de Madrid parpadeaban fuera. Miró hacia abajo, hacia la calle Serrano, hacia la entrada del espejo dorado. Había ganado, había reclamado su lugar. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. La herida seguía allí, un recordatorio constante de que los espejos a veces reflejan verdades feas. Sabía que la lucha contra el prejuicio no terminaba con un despido o un programa de formación. Era una batalla diaria, una elección constante. Y ella estaba lista para librarla. Con la cabeza alta se giró hacia su escritorio. El reflejo en el cristal oscuro de su ventana le devolvió la imagen de una mujer negra, fuerte, decidida. Una mujer que ahora pertenecía y que se aseguraría de que muchos otros también lo hicieran. Los meses pasaron.
La primavera llegó a Madrid, barriendo los últimos vestigios del frío invierno y trayendo consigo una sensación de renovación. En el espejo dorado, los cambios impulsados por Isabel comenzaban a notarse, aunque de forma sutil. La auditoría había revelado problemas más profundos de lo esperado, no solo en Serrano, sino en varias sucursales. Racismo, clasismo, sexismo, acoso laboral, un catálogo de males enquistados bajo una fachada de lujo. La formación obligatoria se implementó con rigor. Hubo resistencia, claro. Algunos empleados veteranos la vieron como una pérdida de tiempo políticamente correcta. Otros asistieron con cinismo. Pero muchos, especialmente los más jóvenes y aquellos pertenecientes a minorías, la acogieron con esperanza. Isabel no se hacía ilusiones. Sabía que cambiar una cultura era un maratón, no un sprint. Visitaba las tiendas con frecuencia, esta vez como directora de operaciones. Hablaba con los empleados, escuchaba sus preocupaciones, observaba las interacciones. Promovió a Laura a un puesto de supervisora en Serrano, confiando en su empatía natural. Mantuvo a Mateo bajo observación, viendo en él una lucha genuina por desaprender sus prejuicios. Implementó políticas de contratación más inclusivas y se aseguró de que los criterios de promoción fueran transparentes y basados en el mérito y el respeto, no en favoritismos o afinidades culturales. Un día, mientras recorría la planta de moda de Serrano, vio a una joven pareja negra, vestidos de manera informal, mirando con timidez un traje de hombre carísimo. Un vendedor se acercó a ellos. Isabel contuvo la respiración observando desde la distancia. Recordó su propia experiencia, la humillación, la ira. Pero esta vez el vendedor, uno de los nuevos contratados, sonrió cálidamente. «Buenas tardes», dijo. «¿Puedo ayudarles con algo? Ese traje es espectacular, tiene un corte increíble». La pareja se relajó visiblemente. Empezaron a charlar. Isabel sintió una pequeña punzada de satisfacción. Era solo una interacción, un pequeño momento, pero era una señal. Un brote verde en un terreno que había estado árido. Sin embargo, no todo era fácil. Isabel seguía enfrentando desafíos. En las reuniones de la alta dirección, a veces sentía que sus propuestas sobre diversidad eran vistas como secundarias, como un tema social, en lugar de una estrategia de negocio clave. Tenía que luchar constantemente para que se entendiera que un entorno inclusivo no solo era ético, sino también rentable. A veces sentía el peso del aislamiento, de ser la única mujer negra en esas altas esferas, la voz que a menudo tenía que recordarles las realidades que ellos preferían ignorar. También estaba el eco de su propia experiencia. Aunque Javier Morales había desaparecido de su vida profesional, la cicatriz permanecía. Había noches en las que despertaba recordando la frialdad de su mirada, la acidez de sus palabras. Había momentos en los que dudaba de sí misma, preguntándose si estaba haciendo lo suficiente, si realmente podía marcar una diferencia. La lucha contra el prejuicio no era solo externa, sino también interna, una batalla constante contra las sombras del pasado y las inseguridades sembradas por otros. Un día recibió un correo electrónico anónimo a través del nuevo canal de denuncias. No era una queja, sino una nota de agradecimiento. Un empleado de una de las sucursales más pequeñas le contaba cómo, gracias a las nuevas políticas y a la formación, se había atrevido a denunciar el comportamiento racista de su supervisor y cómo Recursos Humanos había actuado con rapidez y eficacia. «Gracias, Radiop», concluía el correo. «Por primera vez en años, siento que puedo venir a trabajar sin miedo y ser yo mismo. Gracias por hacer que este espejo empiece a reflejarnos a todos». Isabel releyó el correo varias veces, sintiendo cómo una cálida emoción reemplazaba el cansancio. Eran estas pequeñas victorias, estos testimonios anónimos, los que le daban la fuerza para seguir adelante. La temporada navideña siguiente llegó. Un año había pasado desde aquella fatídica visita. El espejo dorado bullía de nuevo, pero algo era diferente. Isabel lo notó mientras caminaba por la tienda, esta vez abiertamente como la directora. Había más diversidad entre los empleados. El ambiente parecía menos rígido, más acogedor. Vio a Laura dirigiendo a su equipo con confianza y amabilidad. Vio a Mateo atendiendo con paciencia a una anciana con dificultades para moverse. Vio interacciones que parecían más genuinas, menos forzadas. Por supuesto, no era perfecto. Sabía que los prejuicios no desaparecen por decreto. Pero había progreso, había esperanza. Se detuvo frente a la sección de joyería. El collar deslumbrante seguía allí, o uno muy parecido. Recordó la humillación, la confrontación.
Pero esta vez el recuerdo no la llenó de ira, sino de una extraña serenidad. Aquel día Javier Morales había intentado definirla, encerrarla en una caja basada en su raza y su apariencia, pero había fracasado, porque ella había elegido su propia definición. Había elegido ser fuerte, ser líder, ser agente de cambio. Un vendedor se acercó. Era el mismo hombre mayor y estirado que la había tratado con desdén un año atrás, pero esta vez su actitud era diferente. Había reconocimiento en sus ojos y algo parecido al respeto, quizás incluso al temor. Sra Diop, dijo, inclinando la cabeza. ¿Desea algo? Isabel sonrió, una sonrisa genuina y llena de confianza. No, gracias, respondió. Solo estaba admirando el reflejo. Miró su propia imagen en el cristal pulido de la vitrina y luego más allá a la tienda vibrante y cambiante que se extendía a su alrededor. El espejo ya no decía verdades selectivas. Empezaba, por fin, a contar una historia más completa, más justa. Y ella estaba allí, en el centro de esa historia, asegurándose de que cada reflejo importara. El camino era largo, y ella lo sabía. La lucha contra siglos de prejuicio no se ganaba en un año. Habría más obstáculos, más decepciones, más momentos de duda. Pero mientras Isabel salía del espejo dorado hacia la bulliciosa calle Serrano, iluminada por las luces de una nueva Navidad, no sentía miedo. Sentía una profunda y arraigada determinación. Había encontrado su propósito no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas. Había aprendido que el verdadero liderazgo no consistía en ocupar un despacho en la última planta, sino en bajar al terreno, en escuchar, en comprender y, sobre todo, en actuar con valentía y convicción. Pensó en sus padres, en su viaje desde Senegal, en los sacrificios que habían hecho para que ella tuviera una oportunidad. Pensó en las niñas negras que crecerían en España y en el tipo de mundo que quería ayudar a construir para ellas. Un mundo donde su valor no fuera juzgado por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter y la fuerza de sus sueños. Un mundo donde cada espejo reflejara no solo lo que eran, sino todo lo que podían llegar a ser. Llamó a su madre. «Mamá», dijo, su voz cálida a pesar del frío madrileño. «¿Adivina qué? Creo que ya sé qué te voy a regalar por Navidad». No sería el bolso de piel trenzada ni el collar de diamantes. Sería algo mucho más valioso. La promesa de un futuro más justo, un futuro que ella misma estaba ayudando a forjar, un reflejo a la vez. El taxi la esperaba. Subió y mientras se alejaba, miró por última vez el imponente edificio del Espejo Dorado. Ya no era solo un símbolo de lujo, era un símbolo de lucha, de cambio y de una esperanza obstinada. Y en su propio reflejo en la ventanilla, Isabel Diop vio por fin a una mujer completa. Current Part Characters 2005 Total Characters 3282. Los años siguientes consolidaron la posición de Isabel y el cambio cultural en el Espejo Dorado. No fue un proceso sin dolor. Hubo más despidos, reestructuraciones y momentos de tensión. Algunos clientes tradicionales se quejaron de que la tienda ya no era lo que era, añorando una exclusividad que a menudo enmascaraba exclusión. Pero por otro lado, la empresa ganó una nueva clientela, más diversa, más joven, atraída por una marca que no solo vendía lujo, sino también valores. Los resultados financieros, tras un periodo inicial de ajuste, comenzaron a mejorar significativamente, demostrando, como Isabel siempre había sostenido, que la inclusión era buena para el negocio. Isabel se convirtió en una figura reconocida en el mundo empresarial español, una voz influyente en debates sobre liderazgo, diversidad y responsabilidad social corporativa. Participaba en foros, daba conferencias y mentorizaba a jóvenes profesionales, especialmente a mujeres y miembros de minorías. Nunca olvidó de dónde venía ni la experiencia que la había marcado. Usaba su plataforma para abogar por un cambio real, no cosmético. Un día, mientras hojeaba una revista de negocios en un vuelo, vio una pequeña noticia. Javier Morales, tras varios intentos fallidos de reincorporarse al sector del lujo, había abierto una pequeña tienda de antigüedades en un pueblo de provincias. La foto que acompañaba la noticia mostraba a un hombre envejecido, con la mirada perdida. Isabel no sintió ni rencor ni satisfacción. Solo una leve tristeza por una vida desperdiciada en la amargura del prejuicio. Su teléfono sonó. Era Laura, ahora directora de la tienda de Serrano. «Isabel», dijo con entusiasmo, «tienes que ver esto. Acabamos de recibir los resultados de la última encuesta de clima laboral. Hemos alcanzado el índice de satisfacción y pertenencia más alto de nuestra historia». Isabel sonrió. «Eso es fantástico, Laura. Es vuestro mérito.
Es nuestro mérito, corrigió Laura, pero es tu visión. Gracias por guiarnos. Colgó el teléfono y miró por la ventanilla del avión. El mundo se extendía bajo ella, un tapiz de luces y sombras. Sabía que la lucha continuaba, que siempre habría nuevos desafíos, nuevos espejos que limpiar, pero ya no se sentía sola. Había construido una red, había inspirado a otros, había demostrado que un solo individuo, armado con determinación y convicción, podía iniciar una transformación profunda. El reflejo que le volvía la ventanilla ya no era solo el de Isabel Diop, directora de operaciones. Era el reflejo de innumerables rostros, de historias diversas, de un futuro que, aunque imperfecto, brillaba con la promesa de la inclusión. Y ese, se dio cuenta, era el reflejo más hermoso de todos.